Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí reunidos para exaltar el nombre de Dios, ¿verdad, hermanos? Sí, qué bueno. ¿Cuántos están listos para alimentarse de la palabra de Dios? Decía el canto que Dios prepara mesa delante de nosotros. Y esa mesa que Dios prepara, pues es su palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Dice que prepara un banquete delante de nosotros. Pero pues obviamente come quien tiene hambre, ¿verdad? Quien está dormido, pues no come ni se alimenta. Entonces, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Reciban un saludo de los pastores, hermanos. Ellos están en Lázaro Cárdenas. Es el aniversario de la iglesia de Lázaro Cárdenas y ellos están compartiendo la palabra allá. Y pues nos tocó a nosotros estar aquí con ustedes, hermanos. Vamos a ver un tema, hermanos, que tiene como título Dios como el centro de nuestra vida. Y para eso nos vamos a apoyar en el Salmo 127. Vamos a estar estudiando ese Salmo, Salmo 127 del 1 al 5, por favor, hermanos. Dice la palabra: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor, queremos darte gracias una vez más. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, que quites toda distracción, todo lo que estorbe, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías hoy en este día a cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Dios, que me ayudes, que me des la gracia necesaria para poder transmitir, Señor, lo que tú has hablado primeramente a mi vida. Ayúdame, Señor, a solamente ser un portador de tu palabra, Padre. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hay un refrán que dice: lo poco es mucho si Dios está en él, pero lo contrario también es verdad. Lo mucho no es nada si Dios no está en él. Y eso pues es una verdad, hermanos. Si Dios no está, podemos tener muchas cosas, pero si Dios no está ahí, de nada sirve. Este salmo, hermanos, el Salmo 127, fue dirigido a Salomón o fue cantado en tiempos del rey Salomón. Esto es muy importante porque Dios había prometido al rey David que sería un hijo suyo de su linaje el que edificaría una casa para Dios. Ese hijo haría un edificio sólido que reemplazaría las tiendas antiguas del tabernáculo de reunión. Y fue precisamente bajo el reinado de Salomón, el hijo de David, que se construyó el templo, hermanos, ¿sí? Tampoco debemos olvidar que nunca el pueblo de Israel había tenido tanta grandeza, prosperidad y fama en la tierra como la que tuvo cuando estuvo reinando el rey Salomón. La Biblia dice que los grandes reyes de la tierra venían a contemplar la grandeza del reino de Israel y la belleza e importancia de la capital de ese reino. Este Salmo 127 les recordaba a los peregrinos que si Dios no era el centro de ese templo, su grandeza, majestuosidad e imponencia de ese edificio no servía de nada.
Ellos tenían que recordar que si Dios no estaba guardando esa ciudad, que crecía en oro, en ejército, en expansión de territorios, en alianzas políticas, etcétera, toda su grandeza sería reducida a escombros. Ellos cantaban que Dios es el que bendice la nación. A través de este salmo, estos peregrinos recuerdan a no olvidar que Dios es el que debe ser el fundamento y la seguridad de la nación. Porque si no es el fundamento de la nación, todo habrá sido en vano. Este salmo les recordaba de que no durarían un solo segundo en pie si no fuera por la bondad y la misericordia de Dios. Esto es lo que nos enseña este salmo. A menos que todo lo que hagamos sea ordenado y dirigido por Dios, valdrá la pena. De lo contrario, es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Hermanos, podemos hacer nuestros propios proyectos, inclusive podemos servir en la obra de Dios. Podemos hacer grandes negocios, podemos tener bienes materiales, pero si esos proyectos o planes, si esos negocios, recursos materiales no son de acuerdo a la voluntad y planes de Dios, de origen divino y no humano, serán cosas sin valor, sin el respaldo y la protección de Dios, hermanos. Eso es lo que nos quiere enseñar el Salmo 127. Cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, nada de lo que hagamos tiene sentido. Trabajar, construir, proteger los bienes materiales, todas esas cosas son inútiles si Dios no está presente. Todo aquello por lo que trabajamos algún día dejará de existir. Pero Dios es eterno. Solo Dios nos da la satisfacción y sentido a la vida y a la vida eterna, hermanos. Solo Dios, hermanos. Ninguna persona ni ningún bien material. Y ahorita te voy a comentar por qué Dios habló a mi vida sobre este Salmo 127. Vamos a analizar 4 áreas de la vida para estudiar este Salmo. 4 ejemplos en la vida para entender este Salmo. El número 1 es en la construcción de una casa. Número 2, la defensa de una ciudad. Número 3, el trabajo. Y número 4, la edificación de una familia. Vamos a ver el punto número 1, la construcción de una casa. Dice el Salmo 127, versículo 1 en la primera parte. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios debe de ser el constructor de una casa, de una familia. Pero no solo eso, hermanos, sino que también Dios debe de ser el que guarda esa casa, esa familia, esa ciudad. Las familias, hermanos, construyen casas y hay centinelas que guardan una ciudad. Pero estas actividades son inútiles si Dios no interviene, si Dios no está tomado en cuenta, si Dios no está en el centro de una familia, de una ciudad o de un proyecto. Una familia sin Dios nunca cumplirá el propósito de su existencia, que es glorificar el nombre de Dios. Una ciudad sin Dios se destruirá por la maldad y la corrupción que hay dentro de esa ciudad. Si tú quieres ver, o más bien es fácil ver por qué han caído los grandes imperios y las grandes ciudades, hermanos. Los grandes imperios y las grandes ciudades han caído, se han derrumbado, porque los fundamentos, los cimientos
no están puestos en Dios. Una familia, una ciudad, si su fundamento, si el centro no es Dios, está en peligro de ser derrumbado. Existen dos formas de construir una casa. Vamos a ver la número 1. Para construir una casa, la forma número 1 es hacerla con tus planes, basándote en lo que tú sabes, tus talentos y recursos financieros. Esa es la manera número 1 de construir una casa, con lo que tú sabes, con lo que tú tienes, con tu propia sabiduría e inteligencia. Y luego, ya que hiciste todo, que terminaste la casa, pedir la bendición de Dios sobre lo que tú hiciste, en donde tú quisiste, a la manera que tú quisiste y con los materiales que tú quisiste. Y eso, hermano, es fundamental en la vida de una persona. El ejemplo que está poniendo aquí es la construcción de una casa. Pero si lo trasladamos a nuestra persona, hermanos, nosotros somos templo, somos casa del Espíritu Santo. La pregunta entonces sería, ¿con qué tipo de materiales estoy construyendo esa casa? ¿Qué tipo de materiales es el que estoy usando? Acompáñenme a Primera de Corintios 3 del 11 al 15, por favor, hermanos. Dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. El fundamento de la iglesia, hermanos, es Jesucristo. Si alguien quiere edificar una iglesia sobre otro fundamento que no sea Jesucristo, hermano, tarde o temprano esa iglesia va a desaparecer. De igual manera, si algún ser humano quiere edificar su familia, su propia vida, no teniendo el fundamento de Cristo en su vida, hermano, es por demás todo lo que hagas en la vida. Este es el fundamento que Pablo estableció cuando empezó la iglesia en Corinto. Cualquiera que quiera edificar la iglesia, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, deben de tener cuidado de construir con los materiales de calidad que sean los materiales escogidos por Dios. Hoy en día, hermanos, se levantan muchas iglesias que no edifican con los materiales que Dios ha dado. Y por eso vemos que el día de mañana ya no están esas iglesias, porque no usan el material que Dios escogió para edificar su iglesia. Una iglesia donde el fundamento es Jesucristo, cada miembro de esa iglesia deben de crecer en madurez espiritual, crecer sanos en lo doctrinal, en lo relacionado a las doctrinas esenciales de la fe cristiana. La iglesia en Corinto estaba construida, pero con materiales perecederos, hermanos. La iglesia de Corinto estaba construida con madero, heno y hojarasca. Los miembros de esa iglesia eran miembros inmaduros, insensibles a las necesidades de sus demás hermanos
y además muy fáciles de ser engañados por las doctrinas falsas. Y todo porque el fundamento no era Cristo, ni estaban siendo edificados con los materiales que Dios ha designado para la edificación de su iglesia. Ahí mismo en 1 Corintios 3, del 1 al 4, te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual, sí está ahí en la pantalla. Traducción lenguaje actual. Dice, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Pablo está exhortando, hermanos, a la iglesia de Corinto por su inmadurez espiritual que tenían. ¿Y cómo demostraban su inmadurez espiritual? A través de su comportamiento. Cómo se comportaban entre ellos. Dice que había celos y había divisiones entre ellos. Dice, porque tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Apolo, y otro contesta, yo soy seguidor de Pablo. Hermano, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo, hermanos? ¿Un qué? Un predicador. Dios había levantado como apóstol para predicar. ¿Y quién era Apolo, hermanos? ¿Quién era Apolo? Pues otro predicador, hermanos. Pero ellos tenían sus preferencias y decían, no, es que a mí me gusta cómo predica Pablo. Y otros decían, no, es que a mí me gusta cómo predica Apolo. La pregunta sería, hermanos, ¿sucederá eso hoy en la actualidad? ¿Que tenemos preferencias? Es que a mí me gusta cómo predica fulano de tal. No, yo prefiero cómo predica. Hermano, no hemos entendido que es la palabra, hermano. Quien se para al frente única y exclusivamente, hermano, es un portavoz. Lo que realmente importa es la palabra, hermano. Pero estos hermanos, había celos y había divisiones y había críticas entre ellos. Y por eso Pablo les reprende y les dice, hermanos, ustedes se comportan como gente que no conoce a Dios, como pecadores, les dice. La iglesia de Corintio era una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Estaba siendo edificada con materiales perecederos, que no duran, materiales que no pasan la prueba de fuego, se queman sin pasar la prueba. La pregunta sería, ¿tu carácter cristiano pasa la prueba? ¿Pasamos la prueba, hermano, o seguimos todavía con críticas, con divisiones, con envidias? Un edificio, una casa, una iglesia, una familia, será sólida tanto como lo sea su fundamento. El fundamento de nuestras vidas es Jesucristo. Él es nuestra base, nuestra razón de ser. Él es nuestro fundamento, hermanos. Ninguna otra teología, nada, hermano. El fundamento es Cristo, hermanos.
¿Estoy edificando mi vida en el único fundamento duradero que representa la plata, el oro y las piedras preciosas? ¿O estoy edificando en un fundamento falso como son la riqueza, la seguridad o el éxito material representado con la madera, heno y hojarasca? ¿Con qué materiales estamos edificando, hermanos? ¿Cómo está la construcción que estamos edificando? Dos maneras de destruir una edificación. Dos maneras de destruir una edificación. La número uno es dañar el fundamento. Si en una iglesia no se predica a Cristo, hermanos, esa iglesia no tiene base ni fundamento para permanecer. La base y el fundamento de una iglesia, de una familia, es Cristo. Y la manera número dos de destruir una edificación es construir con material de mala calidad. Hace algún tiempo hicimos una modificación ahí en la casa y pasaron como 5 albañiles para poder terminar la modificación que hicimos en la casa. Una modificación sencilla, hermanos. Y los albañiles que estaban edificando esa construcción, todos ellos se distinguían, hermanos, porque ninguno de ellos usaba las herramientas indicadas para la construcción. Y se tuvo que tirar esa construcción por no usar los materiales y las herramientas indicadas. La iglesia y nuestra vida, hermanos, debe de estar edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona o estrategia humana. Dios evaluará el trabajo de cada ministro en la iglesia y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. Dios determinará si una persona fue o no fiel a las instrucciones de Jesús. El que trabajó fielmente de acuerdo a los planes y materiales será recompensado. Y el que trabajó de una manera infiel y con sus propios materiales será descartado. Por eso la importancia, hermanos, de hacer un análisis. ¿Con qué material estoy edificando mi familia? ¿Con qué material estoy edificando mi vida? La segunda forma de construir o edificar una casa es esperar hasta que Dios haya dado dirección clara y luego depender de Él. La primera forma de construir una casa es 100% humana. En cambio, en la segunda está la confianza de ver a Dios obrar con la provisión milagrosa de los materiales, supliendo todo lo que se necesita hasta terminar. Y todo eso no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es Dios quien edifica su iglesia, es Dios quien edifica una familia, hermanos. Zacarías 4:6, por favor, hermanos. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el poder y la dirección del Espíritu Santo, hermanos, que se puede edificar una familia, que se puede edificar una iglesia. Hermanos, hay un gran peligro cuando confiamos en el dinero o en la sabiduría humana, pero la voluntad de Dios no se hace por medio de estas cosas. Es por el poder del Espíritu Santo que podemos edificar para la eternidad. No es lo que nosotros hacemos para Dios con nuestros recursos,
sino lo que Él hace con nosotros a través de su Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos solo es madera, heno y hojarasca en nuestras fuerzas, hermanos. No es con nuestros recursos, con mi sabiduría, con mi conocimiento. No, hermano. Eso es madera, heno y hojarasca. Es con el poder del Espíritu Santo, usando a quien Él quiere, donde Él quiere y a la manera que Él quiere, hermano. Pero, ¿cuántas veces, hermanos, queremos hacer nuestros propios proyectos, nuestra propia voluntad, en nuestra propia sabiduría? Y al paso del tiempo nos damos cuenta que no resultó esos planes y esos proyectos y empezamos a quejarnos. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué, Dios? Pues porque nunca lo tomamos en cuenta, nunca lo consultamos, hicimos lo que nosotros pensábamos que estaba bien. Cuando actuamos en nuestra propia fuerza, las cosas no van a durar ni van a permanecer. Pero cuando dejamos a Dios dirigirnos en todo, nuestras vidas llegan a ser verdaderamente eficaces en los planes y propósitos de Dios. Las armas carnales, hermanos, producen resultados carnales. En cambio, las armas espirituales producen resultados espirituales. ¿Cuáles armas estamos usando? ¿Las carnales o las espirituales? ¿Qué tipo de armas usamos? Es muy diferente edificar con Dios que edificar sin Dios. Es sumamente diferente. ¿Hasta aquí vamos claros, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos a analizar el segundo ejemplo, la defensa de una ciudad. Salmo 127, versículo 1, la segunda parte. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El segundo ejemplo es la ilustración de lo poco provechoso de los esfuerzos humanos. Sin Dios es inútil la seguridad de una ciudad. Lo voy a volver a repetir, hermanos. El segundo ejemplo es la ilustración de lo poco provechoso de los esfuerzos humanos. Sin Dios es inútil la seguridad de una ciudad, de un estado, de un país y de una nación. Esto no significa que no debe de haber policía, tránsito, el ejército o la Guardia Nacional. Significa que nuestra seguridad y confianza en primera instancia debe de depender de Dios. Si no estamos dependiendo de Él, nuestras autoridades gubernamentales son insuficientes e incompetentes para guardarnos, hermanos. Y aquí viene por qué Dios me habló a través de este salmo. El domingo pasado, hermanos, íbamos saliendo de aquí de la congregación y recibimos una llamada. Había tenido un accidente mi hijo. Lo atropellaron en la moto. Fue un milagro, hermanos. Nosotros llegamos y estaba la ambulancia, únicamente la pura ambulancia. Mi hijo ya estaba dentro en la camilla. La moto a un lado ahí, y yo no había visto el vehículo con el que se había impactado. Pero desde que llegué al lugar, hermanos, Dios me mostró que algo estaba mal ahí, hermanos, algo estaba mal ahí. Desde el tránsito hasta cuando llegamos a la delegación de tránsito, hermanos. Hermanos, hay una necesidad enorme, enorme por orar por nuestras autoridades, hermanos. Es una serie de corrupción, hermano, como no tienen una idea ustedes, hermano. Llegamos, ya no estaba mi hijo,
no había dónde trasladarlo porque la persona responsable ya no estaba ahí, cosa que no debió de haber, no lo debieron haber hecho de esa manera. Cuando llegué yo a tránsito, mi esposa se fue con mi hijo al hospital, yo me fui a tránsito. Voy a hacerlo breve, muy breve, porque no se trata de esto, sino de la palabra. Hermano, me pedían 3,000 pesos por una infracción. Me querían cobrar una infracción de 3,000 pesos por un accidente que mi hijo no era responsable. Cuando sale el oficial y me dice esa cantidad, le digo, discúlpeme oficial, pero es una cantidad súper elevada. Y se me queda viendo y me dice, ¿se le hace mucho? Le digo, la verdad, sí. Y se mete y sale otro, ya no con uniforme. Y me dice, ¿no quiere pagar los 3,000 pesos? Entonces va a pagar 2,000 infracción. Le digo, aún así se me hace demasiado. Hermanos, yo sé, desde el momento que tú te subes a un vehículo, a una motocicleta, a cualquier medio de transporte, llevas una responsabilidad implícita. Y cuando participas en un accidente, hay una infracción que hay que pagar. Estoy de acuerdo. Pero lo justo, hermanos, lo que es por ley, no un abuso. Hice un par de llamadas, hermanos, dirigido por Dios. Hice un par de llamadas. La primera opción no era la que Dios quería. La segunda opción, hermanos, cuando regresé yo, porque el oficial fue conmigo al hospital para que mi hijo firmara un perdón que se tiene que otorgar. Cuando regresé yo a tránsito, hermanos, el oficial que nos fuimos en la unidad de tránsito, me iba amedrentando, hermanos, psicológicamente. Si se le hizo mucho la infracción, no quiero decirle cuánto le van a cobrar de pensión en el corralón. Una serie de intimidaciones, hermanos, que necesitamos orar por nuestras autoridades, hermanos. Cuando llegué yo, hermano, me hizo la seña al fondo el primer oficial. Me hablaba que fuera, estaba yo platicando con el responsable del accidente y me llamó. Cuando fui para allá me dice, pase por favor con la segunda persona que había salido. Y me dice, me le va a poner aquí, escuchen hermanos, me le va a poner aquí, recibo licencia, credencial de lector, motocicleta, sin pago alguno. Entonces yo firmé y agarré los documentos y me salí con el otro oficial. Y en la puerta le digo al oficial, yo ya sabía, hermanos, obviamente, yo ya sabía. Le digo al oficial, ya no entendí, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la infracción que me querían cobrar? Y me dice, no señor, ya no tiene nada que pagar. Hablaron por usted, no tienen nada que pagar. Hermano, si Dios no guarda la ciudad, en vano es lo que tú y yo podamos hacer, hermanos. Nuestras autoridades gubernamentales, hermanos, necesitan de nuestras oraciones. Es una serie de corrupción a los niveles más altos, hermanos. Gracias a Dios, Dios me dio la dirección, un hermano que Dios usó, no hubo necesidad de pagar nada y me dijo, hermano, cuando se ofrezca algo, por favor, hábleme y avíseme. Abuso de las autoridades, hermano. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, hermanos. Nuestra confianza y nuestra dependencia debe de estar puesta en Dios, hermanos, en nadie más. Nosotros nos desocupamos como a las 7 de la tarde, llegamos a la casa. Desde que salimos de aquí, llegamos como a las 7 de la tarde. Gracias a Dios mi hijo está bien, se está recuperando, tiene que usar un collarín. Cuando vi el otro vehículo, hermanos, las dos bolsas de aire tronaron, hermanos. El cristal de la parte del copiloto se quebró. Hicieron un corte de circulación y mi hijo llegó y se estampó en la camioneta, hermanos.
Si Dios no guarda nuestra vida, hermano, por demás es lo que nosotros humanamente podamos hacer. Llegué yo, comí 2, 3 tostadas, la verdad no tenía hambre y traté de dormir, hermano. No pude dormir. Me levanté como a las 12 de la noche y le dije, Señor, ¿me quieres enseñar algo? Tú me quieres enseñar algo, por eso no puedo descansar. Y me puse a orar, hermanos, y le dije, Dios, muéstrame, ¿qué me quieres enseñar? Y me trajo al Salmo 127. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, nuestra confianza no puede estar puesta en el hombre, hermano. Nuestra confianza y dependencia debe de estar puesta en Dios. El hombre va a fallar y se va a corromper, hermano. Vamos a analizar el ejemplo número 3, hermano. Perdón, antes de eso vamos al Salmo 121. Salmo 121 del 1 al 8, por favor. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es la promesa de Dios, hermano, para sus hijos. Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos cuida, hermanos. Ahora sí, ejemplo número 3, el trabajo. Salmo 127, versículo 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En el trabajo, el empleo, es inútil trabajar muchas horas, desde que sale el sol hasta que se mete, ganándonos el pan con un trabajo duro, a menos que sea el trabajo que Dios ha escogido para nosotros. Hermano, qué importante es que antes de tú emprender un negocio, antes de meter una solicitud a un trabajo, le preguntemos a Dios, Señor, ¿es de parte tuya este negocio? ¿Es de parte tuya que tengo que entrar a trabajar en esta empresa? Porque luego andamos, no tengo tiempo para ir al servicio. No tengo tiempo porque no es un trabajo de parte de Dios, hermanos. Sería como si Dios se contradijera. Dios dice, no dejes de congregarte y te va a dar un trabajo donde no puedes congregarte. Es ilógico, hermanos. Nada más que nosotros no buscamos la dirección de Dios y tomamos el trabajo, el negocio, el primero que creemos que es la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de trabajar diligentemente, arduamente, pero para proveer para nuestras propias necesidades, las de nuestra familia y la de los otros. La Biblia nos enseña a trabajar. La Biblia no enseña a ser un flojo, no. La Biblia enseña a trabajar arduamente. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. O sea, no nada más es dejar de robar, no, es dejar de robar y ahora ponerse a trabajar.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el Salmo, hermanos, no nos está animando a que no trabajemos, porque por ahí puede salir algún vivo, ¿verdad? No, pues entonces me voy a quedar, al cabo que Dios va a suplir mi necesidad. No nos está invitando a eso, a vivir de una manera ociosa, a sentarse todo el día tomando refresco y rascándose el ombligo y esperar a que alguien le dé algo. No, pero la clave es esta. ¿Estamos trabajando olvidándonos de Dios o si el trabajo ocupa el lugar que le corresponde a Dios? Y ese es otro problema, hermanos. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes a la reunión? Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo mucho trabajo que no tengo tiempo. La pregunta es, ¿quién te dio ese trabajo? ¿Quién te dio ese trabajo? Biblia, lenguaje actual, Ageo 1, versículos 6 y 7. Ageo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: es Dios, hermanos, quien les está hablando al pueblo. Escuchen lo que dice. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se embriagan y siguen teniendo frío. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Dios les está recriminando, les está reprochando, hermanos, porque el pueblo, Dios le pregunta a su pueblo, ¿cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? Es lo que está hablando aquí en Ageo. El templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios. Sin embargo, todavía estaba sin terminar. Mientras más duro trabajaba el pueblo para sí mismo, menos tenía, porque no les interesaba su vida espiritual. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Si colocamos a Dios, si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades. Pero si lo colocamos en cualquier otro lugar que no sea el primero, todos nuestros esfuerzos serán inútiles. Si nos preocupamos solo por las necesidades físicas y materiales y descuidamos nuestra relación con Dios, el final será trágico, un trabajo desgastante, pero sin fruto. No levanten su mano, hermanos. Pero ¿cuántos trabajan de sol a sol y el dinero no les rinde, hermanos? Y tienen que pedir un préstamo aquí y un préstamo acá, y le debes a Coppel y le debes a Electra. La pregunta que Dios hace: piensa lo que estás haciendo. Piensa lo que estás haciendo. ¿Es Dios quien ocupa el primer lugar? ¿Es Dios el que te mandó a hacer ese negocio, ese trabajo? ¿O eres tú mismo? Son tus propios pensamientos, lo que tú crees que está bien. El pueblo no había puesto a Dios en primer lugar. Sus posesiones materiales no lo satisfacían. Se enfocaron en construir y embellecer sus propias casas, y la bendición de Dios fue aplazada, porque Él no tenía el primer lugar en su vida. Por otra parte, si realmente estamos sometidos al Señor y vivimos para su gloria, mientras dormimos, mientras descansamos, habiendo hecho la voluntad de Dios, Dios es el que nos bendice con cosas que nosotros ni siquiera le pedimos, hermanos.
Dios nos bendice con cosas y con bienes que ni siquiera le pedimos. Dice, pues a su amado dará Dios el sueño. Yo nunca le pedí el trabajo que tengo ahorita, hermanos, a Dios. Nunca se lo pedí. Yo he testificado, hermanos, que cuando Dios quiere bendecirte, Dios usa a quien Él quiere y van y te tocan a la puerta de tu casa para ofrecerte el trabajo. Así sucedió con este trabajo que yo tengo, hermano. Yo no lo busqué, Dios me lo mandó. Y Dios me ha bendecido a través de este trabajo, hermanos, como nunca me había bendecido Dios antes, hermano. Y no lo digo para presunción y vanagloria, hermano. Lo digo para honrar el nombre de Dios, hermano. Cuando Dios conoce tu corazón, hermano, sin necesidad de que nosotros le pidamos algo, Dios te bendice, Dios te da cuando descansamos en Él, cuando confiamos y dependemos de Él. Y ejemplo número 4, hermanos, la edificación de una familia. Te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Salmo 127 del 3 al 5 dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Yo creo que el cuarto ejemplo es del más importante, hermanos. La cuarta ilustración tiene que ver con la construcción de una familia. Los hijos son uno de los regalos de Dios. Dice, he aquí herencia. La palabra herencia significa galardón. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí, hermanos, quiero que entendamos esto, hermanos. Fíjense bien. Muchas veces se ve a los hijos solo como una responsabilidad, como una carga y no como una recompensa, como una herencia. La Biblia llama a los hijos herencia de Jehová. Los hijos no son distracciones o estorbos. Debemos de verlos como una oportunidad para moldear su futuro. No debemos de verlos como una molestia cuando Dios les da tanto valor, hermanos. Los hijos son una bendición, hermanos. Dios nos dio la familia como una bendición especial que alegra nuestra vida. Una familia sólida en Dios fortalece a cada uno de sus miembros. Cuando tenemos una familia, no debería de haber ninguna razón por la que deberíamos enfrentar los problemas solos. No hay forma en la que un hombre pueda ser más bendecido que teniendo hijos. Dios bendijo al primer matrimonio. Hermano, el plan de Dios para el matrimonio es que se reproduzcan, que tengan hijos. Ese es la bendición de parte de Dios. Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fíjense bien, los bendijo. ¿Cómo los bendijo Dios? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La bendición de parte de Dios para un matrimonio son los hijos, hermanos. Los hijos no son un estorbo.
ni son una carga, hermanos. Los hijos debemos de verlos como la Biblia dice, como una bendición. En el diseño de la creación perfecta de Dios, Él estableció que el hombre sería bendito al tener hijos. Es la forma en la que el hombre puede seguir señoreando sobre la tierra, dejando una nueva generación de hijos. Hoy en la actualidad, hermano, y eso lo vamos a ver ahorita, hoy en la actualidad no se quiere tener hijos. Y ahorita vamos para allá. Dice la Biblia, el fruto del vientre es invaluable, no tiene precio para Dios. Es de tan alto valor que cualquier palabra queda corta para explicarlo. Lo grandiosa que es la vida para Dios. La sociedad moderna en la que vivimos, hermanos, piensa que el valor de la vida de un hijo depende del entusiasmo, de la preparación o de la decisión que los padres tengan de tener o no tener hijos. Vuelvo y repito, hermanos, la bendición de parte de Dios para un matrimonio es que tengan hijos. Para eso Dios instituyó el matrimonio. Fructificad y multiplicad, tener hijos. Si una madre no se siente preparada, si un padre aún no quiere ser padre, si tiene un hijo por accidente, sin planificarlo, esta sociedad valora a ese hijo como una cosa que debe ser desechada si ellos así lo quieren. Eso es lo que la sociedad piensa, hermanos, en relación a los hijos. Pero Dios dice muy diferente a cómo piensa y actúa la sociedad, hermanos. Aunque para esta sociedad enferma el fruto del vientre pierde o gana valor según su corazón engañoso y perverso, para Dios los hijos siempre serán una herencia de incalculable valor. Y como consecuencia, todos aquellos que atentan contra la vida de un bebé que está dentro del vientre de una madre, están atentando contra la voluntad de Dios. Y van a tener que dar cuenta a Dios de por qué decidieron quitar la vida a quien Dios decidió dársela. Es un pecado abortar, hermanos. Es un pecado que tú y yo pensemos de esa manera, hermano. Porque los planes de Dios para un matrimonio es que se multipliquen, que tengan hijos. Ese es el diseño y el plan de Dios, hermanos. Normalmente son los hijos los que reciben la herencia de sus padres. En lo terrenal, ¿no es así? Pero en el Salmo dice que los hijos son la herencia de los padres. Dios nos lo da a los hijos como una herencia, como una bendición, no como una carga, sino como una alegría, una bendición, una herencia. Ellos son una recompensa para los padres que aman a Dios. El Salmo enfatiza que en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo en la familia, Dios debe de ser el centro. Él nos ama y nos bendice por su buena voluntad, pero cuando nos alejamos de Dios, nuestra vida se derrumba, hermanos. Si en una ciudad el fundamento no es Cristo, por eso sus valores están por los suelos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque el fundamento de una ciudad, cuando no es Cristo, esos fundamentos se derriban y se caen, hermanos. Si queremos tener una vida firme, sólida, sintiendo seguridad y paz, debemos poner todo en las manos de Dios. Él nos da la vida, el sustento, la familia, y es solo con Él
que verdaderamente nuestra vida es bendecida, que lograremos tener una vida verdaderamente bendecida. Como padres, somos responsables con nuestros hijos de enseñarles la palabra de Dios. En un hogar donde el Señor es honrado y obedecido, criados los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres, hermanos. Educarlos en la instrucción y disciplina del Señor. Si los hijos crecen y toman sus propias decisiones, eso es un paquete aparte. Pero mientras vivan con nosotros, hermanos, es nuestra responsabilidad instruirles en la palabra. Y aún ya casados, fuera de casa, si piden un consejo, hay que estar ahí, hermanos, para apoyarles y dirigirles. Efesios 6 del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué creen que hice yo con mi hijo con el accidente, hermano? Yo sé que Dios está hablando a su vida. Y le dije claramente, Dios está tratando con tu vida. Por la buena, acércate a Dios. No esperes a ser azotado y disciplinado por Dios. Hermano, Dios sabe cómo hace las cosas. Yo oro a Dios y le digo, Dios, ten misericordia de él. Atráelo, como tú quieras, Señor, pero atráelo. Y Dios usa sus medios. Dios usa sus medios. Y cuando Dios está trabajando, hermano, hagámonos a un ladito. Que Dios haga lo que tenga que hacer. No seamos estorbo, hermano, cuando Dios esté trabajando con alguien. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Se refiere a que cuando los padres sean viejos, podrán contar con sus hijos piadosos, que pelearán por ellos como soldados y también proveerán para ellos como el cazador hace provisión con su arco y sus saetas. Los hijos son como flechas o saetas en manos de un valiente arquero y que ese arquero, cuando dirige la flecha, las saetas, hermano, la flecha, la saeta, no se dirige sola. Quien lanza la flecha es el arquero, es el padre. El hijo va a ser guiado, va a ser dirigido, hermanos, a donde tú y yo los estemos guiando. Tú y yo somos el arquero, hermano, y las flechas son nuestros hijos. Y nosotros como arqueros necesitamos primeramente saber cuál es el blanco. ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos si nosotros no sabemos cuál es el blanco? Los hijos son como flechas o saetas en manos de un valiente arquero. Dice que ese arquero va a ser bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que llenó su aljaba de hijos. Dios concede felicidad a través de la vida de los hijos y esto lo disfrutan aquellos que conocen a Dios y también aquellos que no conocen a Dios. Los hijos son un regalo, porque hay quien piensa que los hijos son una bendición solo para los que no creen, solo para los que creen en Dios. Y para los que no creen en Dios, los hijos no son una bendición. No, hermanos. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y da hijos a buenos y a malos. Es una bendición de Dios los hijos. Dios bendice a quien Él quiere. Lo que este salmo quiere dejar claro
es que Dios es la fuente de todo bien para las familias de una nación. Si Dios no es el fundamento de la sociedad, de la familia y de cada persona, no hay bien alguno que podamos esperar. Y esta verdad, hermanos, divide a los hombres en dos clases de personas. Están por una parte aquellos que confían en el Señor, que creen en su palabra y que pueden descansar en que Él es la fuente de toda seguridad y bien. Y por otra parte están aquellos que no confían en el Señor, que olvidan que Él es la fuente de todo bien y que buscan con sus esfuerzos sostener sus vidas. Una vida vana es una vida sin provecho, es una vida que no produce bien alguno. ¿Con qué material estamos edificando, hermanos? ¿Quién es el fundamento de nuestras vidas? ¿Quién es el fundamento de nuestra familia, de nuestra ciudad, hermanos? Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Una vida donde Dios no es el centro, es una vida vana, donde no hay deleite, donde no hay contentamiento. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hermanos, solamente Cristo, hermano, es el que sacia nuestra alma. Solamente en Él, hermanos, hay contentamiento. Solo en Cristo, hermano. El hombre que vive una vida vana solo piensa en las cosas que perecen. Su corazón está en las cosas que solo pueden saciar su carne, pero no puede saciar su alma. Esto es lo que caracteriza a los hombres que exhiben solo su propia justicia y no pueden dar fruto. Pueden dar bienes materiales y terrenales. Pueden ser excelentes trabajadores y emprendedores, personas amables que decimos que no le hacen daño a nadie. Pueden ser excelentes padres que le dan a sus hijos lo mejor posible materialmente, pero no dan un fruto en el reino de Dios. Son árboles malos que dan frutos malos, que están listos para ser echados al fuego. Son vidas que viven para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Conozco mucha gente que dice, bueno, no va a la iglesia, pero ¿vieras qué bien atiende a su familia? Le suple todas las necesidades. No es cristiano, pero bueno, él es una buena persona. Hermano, la Biblia va muy diferente. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. La Biblia es clara. Por sus frutos los vas a conocer. Podemos decir y hacer y brincar y colgarnos de la lámpara. El fruto es el que distingue. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, lo que está en juego en la vida de una persona no son sus bienes materiales, no son sus casas, sus carros, su dinero. Lo que está en juego en la vida de una persona es el alma.
el alma de esa persona. El Señor Jesús refirió varias veces a aquellos que hacen esfuerzos vanos. Dijo que el hombre que oía sus palabras, pero no las hacía, es como un necio que edifica su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, porque edificó su casa, su familia en la arena, con materiales perecederos. Ese hombre se esmeró por construir esa casa, gastó sus recursos, invirtió de su tiempo, sus fuerzas, su vida, pero su final fue la peor de las ruinas, porque su hogar no tenía el fundamento firme, no estaba sobre la roca de la justicia de Dios, sino en la frágil arena de su propia justicia. Bueno, sí dice el hermano, bueno, sí dice la Biblia, pero yo, hermano, cada quien sabe cómo está edificando. Cada quien sabe qué materiales está usando en su familia, en su propia vida. En esta sociedad moderna vemos un mayor intento por borrar a Dios de los principios que rigen la nación. Los líderes buscan borrar a Dios de la política, de la sociedad, de la educación, el arte, la economía, las leyes, etcétera. En lugar de considerar su consejo escrito en la Biblia, prefieren ser gobernados por sus propias opiniones humanas, hermanos. Por eso, si tú y yo estamos confiando, hermano, en el gobierno, estamos perdidos, hermano. No, pero ahora con el, hermano, el que me pongas enfrente. Hermano, nuestra confianza y dependencia solo en Dios. Solo en Dios. Cuando se desechan los principios de la palabra de Dios en una nación, una de las primeras consecuencias es el poco valor que se le da a los hijos. Hermanos, es por este motivo que el aborto se ha vuelto tan normal. Porque al quitar a Dios como el dador de la vida de los hijos, el tener o no tener hijos se ha convertido en un asunto humano y no divino, hermanos. Quien decide dar vida o no es Dios, hermano, no el ser humano. Por eso en la actualidad, hermano, tú ves que el aborto es normal y hasta se está votando para que se legalice, hermano. Hermano, ¿a qué niveles hemos llegado, hermano, de depravación en la sociedad? Hermano, es urgente que tú y yo oremos por nuestros gobernantes, que tengan temor de Dios, que se arrepientan de sus malas decisiones, de las malas leyes, hermanos, que están aprobando. Es urgente que tú y yo, hermano, oremos por ellos. Todo el que llama desechable lo que Dios llama bendición, se tendrá que enfrentar con el Señor. Esta sociedad que quiere gobernarse sola, sin considerar las leyes de Dios, despreciando el valor de los hijos, no solo con prácticas sanguinarias como el aborto, sino también al darle el mínimo valor a ser padre, donde los hijos no son vistos como una bendición o una herencia del cielo, sino como un estorbo a la felicidad personal, abunda en las familias de hoy consejos como no tengas hijos todavía. Y muchas veces los cristianos toman estos consejos mundanos y postergan un futuro lejano para tener hijos. ¿Han escuchado? No tengas hijos todavía. Disfruten, viajen, estudien, inviertan, compren, después tengan hijos. Ese no es el plan de Dios, hermano.
Ese no es el plan de Dios. Muchas veces se disfraza esto de una falsa responsabilidad. Se dice que el tener hijos es un asunto de tanta relevancia que es mejor postergarlo hasta que se tengan todas las condiciones necesarias para tener un hijo. Pues entonces, ¿por qué te casaste? ¿Saben por qué se casan hoy en la actualidad? Para tener intimidad sexual nada más. Ese no es el principal motivo de Dios para un matrimonio. Hermano, la sociedad está patas para arriba, hermano. Es un caos. Lo que para ti es bueno, para él es malo. Y los valores son relativos. No, hermano. La palabra de Dios es indispensable en nuestra vida. Es indispensable, hermanos. Se disfraza de una falsa responsabilidad. En el fondo muchas veces se esconde que no se tiene el ánimo de gastar tiempo, recursos y vida en la crianza de los hijos. También muchas veces se ve con malos ojos a las personas que tienen muchos hijos. Cuando alguien dice, tengo 5, 6 o 7 hijos, la reacción no es, qué bendición, qué felicidad, hermano. No, la reacción es, uy, tantos hijos, pobrecito, pobre de ti. Completamente diferente a lo que dice la Biblia, hermano. ¿Cómo están nuestros valores, hermano? No solo es mal visto tener hijos, sino que es peor tener muchos hijos. La sociedad ha aprendido a amar tanto sus comodidades, sus placeres, sus deleites, su posición, que han aprendido a odiar el convertirse en padres. Han llamado maldición lo que Dios llama bendición. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Se olvidaron de Dios, adoraron a otros dioses, dieron rienda suelta a sus pecados y por tanto fueron abandonados por Dios. Esto es lo que cantaban los peregrinos, que si el Señor no guardaba la ciudad, en vano velaría la guardia. Pero este salmo no solo nos habla de lo que en vano, nos habla de los que en vano edifican, trabajan, madrugan y velan. También nos dice que es el Señor el que da el sueño a su amado. Esta misma paz el Señor le concede a sus hijos. Podemos decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque la policía me cuida, ¿sí? Porque el partido político, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios es el que nos hace descansar, hermano. En Él descansamos y en Él confiamos. El hombre que ha puesto su confianza en Cristo ha hallado el verdadero reposo. El que ha venido a Cristo ha hallado descanso para su alma. No hay mayor descanso que descansar en aquel que no se adormecerá ni se dormirá, el que guarda a Israel. En Él tenemos que descansar, hermanos, y en Él tenemos que confiar. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar con la enseñanza, hermanos. Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias por tu palabra, Dios, que alumbra nuestros ojos, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una lámpara, Dios, que nos alumbra en el lugar oscuro.
Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos guías, nos instruyes, nos previenes. Señor, ayúdanos a confiar y a depender verdaderamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no criticar y a no murmurar de nuestras autoridades. Ayúdanos a orar por ellos, Señor. Entender, Señor, que tienen un corazón malo y perverso y que solamente a través de la predicación de tu palabra es que ellos pueden proceder al arrepentimiento. Señor, que cuando sea el momento de poderles predicar de tu palabra, Señor, que ellos sean sensibles, que sean humildes, que reconozcan que eres tú quien les está hablando, quien les está dando la oportunidad para arrepentirse de sus malos caminos. Señor, queremos poner delante de ti, Señor, en esta mañana, Señor, a la policía de nuestra ciudad, Padre. Queremos orar por tránsito, por la Guardia Nacional, por el Ejército, Padre. Señor, ten misericordia de ellos. Atráeles a ti, Señor. Señor, que ellos puedan entender que el día de mañana van a estar rindiendo cuentas de esa autoridad que tú les delegaste. Señor, oramos por sus corazones, Padre. Que ellos se arrepientan, que reconozcan, Señor, que tú les has puesto ahí, pero no para abusar, Señor, sino para hacer buen uso de esa autoridad que tú les has dado. Perdona, Señor, los pecados. Perdona la corrupción, Señor, que hay en todos los niveles. Señor, ayúdanos a nosotros a ser luminares para ellos, a compartirles de ti, orar por ellos, Señor, entendiendo que eres tú el que nos cuida, el que nos guarda. Gracias por tu protección. Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú dices, tú lo cumples. Señor, tú eres fiel a tus promesas. Y Señor, nosotros hemos decidido ponerte en el centro de nuestra vida. Hemos decidido ponerte en el centro de nuestra familia. Nosotros no confiamos en un partido político. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Y tú eres quien pone y quien quita reyes, conforme a tu voluntad, al designio de tu soberana voluntad. Señor, bendecimos a nuestras autoridades, Padre. Los bendecimos en tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder escucharla, de poder ser edificados a través de ella, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.